Vamos a continuar en el marco de nuestro primer aniversario. Muchísimas gracias a todos los asistentes y a los que nos están siguiendo en línea. Como ustedes se dieron cuenta, también nosotros en Yes Intelectual proponemos, estamos a la altura y qué mejor que tener una gran mujer, una excelente profesionista, que el solo nombre por sí solo ya la representa. Pero tengo que leer su currículum porque forma parte de este bagaje académico, ¿no? Ella es Lérida. Lérida es licenciada en Derecho egresada de la Universidad La Salle, Campus Ciudad de México, posicionada como el tercer lugar en su generación. Realizó estudios de maestría en Derecho Fiscal en la Universidad Panamericana, Campus Ciudad de México. Cursó la especialidad en Justicia Administrativa impartida por el Instituto del entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. En la Administración Pública ha colaborado como abogada tributaria, jefa de departamento y su administración en la Administración Central de Amparos e instancias judiciales de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria. En la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente se desempeñó como coordinadora de seguimiento y directora de enlace delegacional en la Subprocuraduría de Protección de los Derechos del Contribuyente, siendo designada como delegada en Morelos en mayo de 2016 y como delegada en Querétaro en enero de 2018. De enero de 21 a febrero de 22 fungió como directora general de Acuerdos Conclusivos B en la Subprocuraduría de Acuerdos Conclusivos Gestión Institucional. Actualmente es socia directiva de la firma Jacuri Boutique Legal en su representación en la Ciudad de México y Querétaro. Con más de 14 años de experiencia en materia fiscal federal, es especialista en defensa de los derechos de los contribuyentes a través de instancias jurisdiccionales y mecanismos alternativos de soluciones y controversias. En el ámbito académico, ha participado impartiendo clases eventuales en Derecho Fiscal, en distintas universidades, así como el módulo de Derechos de los Contribuyentes y medios alternativos para su salvaguarda, en el Diplomado Penal Fiscal para Contadores organizados por la Asociación de Fiscalistas del Estado de Querétaro. Es escritora de diversos artículos y boletines en materia fiscal y coautora de los libros 100 historias de terror vividas por contribuyentes en México y mecanismos alternativos de solución y controversia y hacia una transformación digital. Lérida, muchas gracias por la confianza, por la oportunidad, y después de leer este currículum, pues uno dice, ¿a qué horas trabajas? Estás muy joven, ¿verdad? Y seguramente vas a ser una de las voces expertas en el país. Así como lo dijo Luis Manuel Pérez de Hacha, yo estoy seguro que en unos cuantas décadas tú serás una líder en este país, porque naciste para eso. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto para mí poder esta va a ser mi primer plática fuera de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Les quiero platicar. Recientemente y prácticamente después de casi 10 años de formar parte de una institución a la que siempre va a permanecer tanto mi esencia como mi corazón, tengo la fortuna pues más bien de alinearme justamente a los abogados independientes, a los litigantes, a los asesores. Sin embargo, a través de esta oportunidad que se me da, de este espacio, que agradezco muchísimo a la contadora Jessica siempre la confianza, voy a tener la posibilidad no nada más de platicarles de la labor, sino de la experiencia que tuve justamente a lo largo de estos 10 años apoyando contribuyentes a través de estas grandes beneficios, de estas facultades con que fue dotada la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, y ya posiblemente sin alguna limitante en cuanto a qué se pudiera o no se pudiera señalar justamente de esta labor. Platicaba hace un momento de una forma magistral el doctor Luis de los retos a los que se enfrentan los asesores, pues ya a partir de todas estas reformas, de todas estas modificaciones, de todas estas facultades que se está dotando a las autoridades fiscales, a través de las cuales pues se generan estrategias, digamos, para evitar el incumplimiento que se ha dado, pues también de alguna manera enraizado a través de estrategias que desarrollan los contribuyentes. Sin embargo, quiero que situemos el contexto de esta plática de alguna manera en que vamos a ver justamente estos escenarios en los cuales por ignorancia, por negligencia o efectivamente de una forma totalmente voluntaria, el contribuyente incumple con esta obligación como tal, con la obligación fiscal. Las consecuencias que se generan y la experiencia que se nos da de tener directamente de cara a cara al contribuyente,
cuando ya, como comentaba Luis, está justamente en sala de urgencias. Dentro de la labor que realizábamos en la Procuraduría, afortunadamente, tenemos el beneficio de ver todas las áreas, ¿no? Y voy a remitirme justamente ya a efecto de alguna manera el contexto que nos daba Luis, de señalar, en Prodecon tenemos desde las dietas y la medicina deportiva, pero también tenemos la sala de urgencia. Entonces, ¿qué pasa cuando el contribuyente llega directamente aquí? Nosotros sabemos que teníamos estas otras áreas y desafortunadamente acude el contribuyente ya con esta urgencia, ya con esta complicación. ¿Qué se experimenta? ¿Qué pasa también en el funcionario de Prodecon, en los asesores, en los defensores, cuando acude el contribuyente en esta situación? Cuando abiertamente nos pudiera expresar, efectivamente incumplí, y vamos a platicar ahorita de casos, hacían hace un momento el comentario de un libro que fue elaborado por parte de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, donde se señalan como tal, se desarrollan 101 historias de contribuyentes que efectivamente vivieron historias de terror. Sin embargo, esta plática no va completamente dirigida a las negligencias que también vemos por parte de las actuaciones de las autoridades fiscales. Vamos a cambiar el concepto y vamos a verificar qué pasa realmente cuando el contribuyente sí está incumpliendo. Y si en esta tesitura, digamos, en este escenario, ¿qué pasa? Ya ese contribuyente ya no tiene posibilidades, en este caso, de enfrentar las consecuencias que se le generan como tal por este incumplimiento. Ya lo vamos a juzgar, ya lo vamos a sacrificar, no se trata de eso. Y de alguna manera tampoco se trata de lavarse las manos y señalar, esto sí lo quiero acotar totalmente, no voy a vincular de ninguna manera a una institución en el sentido de decir que está justamente para defender o para tapar el incumplimiento de los contribuyentes. Tampoco va dirigido en ese contexto la conversación que vamos a tener, sino propiamente es establecer una realidad que como asesores, que como contribuyentes, que como abogados, como contadores, todos conocemos. ¿Por qué? Porque la materia fiscal simplemente desde el tecnicismo que requiere para efecto de su entendimiento, de la actualización que prácticamente ni siquiera es cada año, cada que se emite simplemente resolución miscelánea, cada que vemos nuevas modificaciones, nuevas estrategias, nuevo ejercicio de facultades, tenemos que estar actualizándonos. Entonces, si eso es complicado ya para el asesor, y ya lo explicaba pues a mayor detalle Luis, todos los retos que simplemente enfrenta el asesor, ahora consideremos los retos que tiene el contribuyente sin tener siquiera el conocimiento justamente de la materia. Puede incurrir muy fácilmente en incumplimiento de las obligaciones fiscales y justo es aquí donde parte como tal esta conversación. Conozcamos y sabemos todos que estamos obligados de alguna manera justamente a esta obligación tributaria. Voy a hacer un señalamiento nada más para que tengamos muy claro a qué me refiero con este término de obligación tributaria, sin que me meta con cuestiones de doctrina. ¿La obligación a qué se refiere? ¿A un dar, a un hacer, a un no hacer o a un tolerar? Si lo aterrizamos en la materia fiscal, para que lo tengamos muy claro, tanto los que estamos aquí, tanto también quienes nos hacen el favor de escucharnos desde su domicilio o su oficina, el dar, por ejemplo, y lo vamos a tener muy claro, ¿a qué se refiere? Cuando yo entero como tal la contribución justamente que me corresponde. Ahí tenemos un claro ejemplo del dar. Pero la obligación tributaria no está forzosamente ligada con una cuestión meramente sustantiva, es decir, de tributación, de entero, de pago, no. La obligación tributaria va más allá. Entonces, si nos referimos, por ejemplo, a un hacer, ¿eso qué implica? Los avisos que yo tengo que presentar, las declaraciones justamente que yo tengo que elaborar. Ahí pudiéramos justamente ubicar esta obligación del hacer. En un no hacer, por ejemplo, no obstaculizar el ejercicio de las facultades de comprobación, ese sería justamente un caso de una obligación que tenemos como contribuyentes de no hacer. Otro de los casos, ya tratándose, por ejemplo, del tolerar, el permitir justamente el desarrollo de este tipo de atribuciones de las facultades con que se dotan las autoridades fiscales, facilitar como tal ese ejercicio. ¿Qué pasa cuando incumplimos cualquiera de estas obligaciones?
Y se comentaba hace un momento que a lo mejor la perspectiva que se tiene del riesgo de repente no se asume en su totalidad con la realidad que debería de tenerse. Entonces, aquí justamente estoy para platicarles esos escenarios de realidad a los que se enfrentan los contribuyentes cuando no cumplen con cualquiera de estas obligaciones que hemos comentado. Y voy a ir platicándoles desde casos a lo mejor muy sencillos hasta aquellos que ya vemos propiamente a lo mejor para armarnos aquí un programa televisivo de lo que callamos los contribuyentes. A ese grado de dramatismo pudiéramos llegar. Y se los platico porque en mi experiencia, comentaban hace un momento que soy muy joven, no soy muy joven, soy medio tragaños, pero sí recuerdo que cuando estudiaba yo justamente la carrera, en el momento de definir en dónde me quería yo especializar, de entrada yo descarté totalmente el tema penal y familiar, porque yo dije, yo no me quiero ver inmersa en cuestiones pues tan sensibles, ¿no? O cargadas a lo mejor con pues situaciones ya tan humanas, complejas para las personas. Pero al final del día, quienes estudiamos Derecho nos gusta el problema, eso sí es cierto, ¿no? Nos gusta de alguna manera estar en esas montañas rusas. Entonces, de ahí que mi especialización prácticamente desde que concluí la carrera fue fiscal. Dije, yo quiero estar en la materia fiscal porque es interesante, porque aparte en mi consideración yo era buena con las matemáticas y además dije, no voy a tener esa carga de sensibilidad. Grave error, y eso lo vi justamente cuando llegué a la Procuraduría, porque me hacían el favor de en la presentación mencionar que como todos seguramente tenemos un pasado oscuro. Yo trabajé también en el Servicio de Administración Tributaria, pero en un área jurídica. Realmente no teníamos un contacto con el contribuyente, no veíamos de alguna manera la otra parte, digamos en ese caso, que era nuestra contraparte, no lo veíamos. Litigábamos, por supuesto, teníamos que ir a tribunales, teníamos que ir a juzgados, teníamos que ir a colegiados, y entonces veíamos sí de frente a la autoridad jurisdiccional encargada de resolver, pero en estos casos realmente era una cuestión totalmente fría, totalmente documental y nosotros casados, por supuesto, con el cumplimiento obligatorio de que el contribuyente pues prácticamente se había apartado y entonces teníamos que ganar ese asunto. Cuando llego a Prodecon, que aparte me siento sumamente afortunada justamente de haber formado parte de esta institución, es donde vi el otro lado, es donde vi totalmente el otro lado de ver a las personas directamente, y comentaba Luis, llegar a esta sala de urgencia y decir, estoy en este problema, ¿qué hago? Y además, ¿qué me estoy jugando? Ya decía yo, pues en el tema penal tenemos que se están jugando la libertad, pues en el tema fiscal ahorita ya con las reformas, por supuesto también que se han dado vinculadas en la materia penal, pues ahí estamos, también va de la manita. Pero además, ¿qué otra cosa está en juego? Prácticamente el patrimonio del contribuyente. Eso es lo que está en juego. Entonces, tener esta experiencia, de alguna manera, te genera ya ver la materia de una forma mucho más humana, mucho más sensible. El saber que todos los que estamos aquí, podemos incurrir en errores. Y esos pequeños errores, esos pequeños descuidos nos pueden llevar a la pérdida de nuestro patrimonio. Y consecuencias, por supuesto, que también van a estar vinculadas con este tema, ¿no? Les voy a empezar ahora sí a platicar, esto fue como para que calentáramos motores, de los casos justamente que ya veíamos como tal cuando acudían los contribuyentes y donde dije, pues ni modo, aquí ya nos vamos a quitar como el tema sensible, vamos a verificar la aplicación de la ley y por supuesto ver de qué forma se le puede apoyar a este contribuyente. Y acotaba yo hace un momento, no se trataba en ningún momento de tapar las malas prácticas o los errores, digamos, en los que incurrió como tal el contribuyente, sino verificar de qué manera le apoyamos a regularizar su situación fiscal o vemos la forma de que le impacte lo menos posible, por supuesto, en detrimento de su patrimonio, de la libertad y de estas consecuencias que se generan. Casos muy simples, muy simples de verdad. Y que son de la vida diaria. ¿Qué pasa si una persona empieza a recibir depósitos en efectivo?
Y ahorita me estoy yendo a lo mejor a lo más evidente, depósitos en efectivo. Cuando nos enfrentamos a una auditoría, no importa si son en efectivo o no son en efectivo, las transferencias también se están auditando y también se están considerando como ingresos acumulables en caso de que no existe el soporte correspondiente conforme al cual se acredite realmente el origen de esa transferencia. Pero bueno, nos vamos a estos supuestos donde tenemos depósitos en efectivo y resulta que esta persona no está dada de alta en el Registro Federal de Contribuyentes. Ojo, y también aquí lo quiero acotar. El hecho de que exista como tal un incumplimiento a la obligación fiscal no lleva per se, de inmediato, una sanción como tal. ¿Por qué? Porque existen factores que de alguna manera pueden exonerar la aplicación como tal de esas sanciones. Sin embargo, si no se detectan a tiempo, vamos a generar ya como tal tener una verdadera contingencia fiscal. Entonces, detectamos este incumplimiento, no estamos dados de alta y eso ya implicaría como tal que tener esos depósitos, y lo platico porque dentro de las conferencias justamente que tenía la oportunidad de comentarlo, es una duda recurrente, ¿no? Tanto para contribuyentes que realmente no están en la formalidad, como aquellos que sí. Incluso en universidades me tocaba mucho que estudiantes decían, oye, pues es que a mí mi papá me deposita en efectivo y resulta que es para el pago de colegiatura. No me voy a meter con cuestiones completamente técnicas, sabemos que no todos los depósitos como tal o que no todo lo que se recibe como ingreso forzosamente va a generarse como tal que se tenga que gravar o vaya a formar parte de la base gravable. Sin embargo, si no se tiene el conocimiento y no se cuenta con el asesor y no se cuenta con el contador y no tenemos tampoco el interés, nos puede generar una contingencia. Entonces, en estos casos, por ejemplo, incluso de amas de casa que recibían depósitos y que no estaban dadas de alta en el RFC, pero se advertía que esos depósitos correspondían posiblemente al esposo, al hijo, que propiamente se los estaba dando por concepto de alimentos. Sin embargo, conocemos, seguramente nos tocó a todos escuchar, de estos programas de cartas invitación, donde prácticamente a este tipo de contribuyentes recibían una carta invitación, pero esta carta invitación prácticamente lleva acompañada de una propuesta de pago. Entonces, ¿qué pasaba? Que conforme a miscelánea, en el momento en el que nosotros formalizábamos uno de estos pagos, porque aparte de esa carta de invitación era tan amable que nos daban hasta parcialidades, pero en el momento en el que nosotros concretábamos el primer pago, prácticamente eso se derivaba en una autodeterminación como tal. Es decir, prácticamente era equiparable que yo hubiera presentado mi declaración y en consecuencia hubiera señalado, ¿sabes qué? Este ingreso efectivamente es ingreso gravable y yo te debo a ti, Hacienda, impuesto sobre la renta. En este caso, afortunadamente esta persona se acerca con nosotros y nos hace el señalamiento, ¿sabes qué? Ya realicé 2 pagos. Pues sí, ya realizó 2 pagos y ya tenía un crédito controlado, porque además ya la autoridad estaba pretendiendo iniciarle un procedimiento como tal de cobro coactivo. Esto atendiendo a que ya no había realizado los pagos posteriores. ¿Qué pasa ante justamente esta falta de conocimiento, ante esta falta de interés, ante el no contar directamente con un asesor tributario? Pues que si esta persona no se acerca como tal a alguien que le apoye, a alguien que le defienda, podía generarle como tal las consecuencias propias de un procedimiento administrativo de ejecución, una inmovilización de sus cuentas, un embargo de alguno de sus bienes, cuando ni siquiera era como tal necesario. ¿Por qué? Porque esos ingresos realmente no se pudieran considerar como tal ingresos gravables. Entonces, en este caso, afortunadamente, a través de los servicios que proporcionaba la Procuraduría, se permitió, uno, presentar una declaración. ¿Por qué? Porque era la única manera de modificar una autodeterminación previa, que es lo que les comentaba que pasaba cuando uno realizaba el pago. Entonces, se presentaba una declaración, sí informando esta cantidad que había recibido, pero únicamente como informativa. Y además se solicitaba la devolución como tal de los pagos que había realizado. Son a lo mejor un caso que pudiéramos considerar pequeño, pero que si no se conoce la estrategia como tal a seguir, la afectación para esta persona, pues sí se pudiera ir agravando. Y estamos hablando de alguien que ni siquiera tenía como tal una actividad económica.
Este es uno de los primeros casos que les pudiera compartir. El tema se va complicando. ¿Qué pasaba en los casos en los que sí íbamos a realizar una actividad económica? Y entonces acudíamos al SAT con todo ese ímpetu que tienen, por supuesto, los emprendedores, a darnos de alta en el Registro Federal de Contribuyentes, pero ya por X o Y situación no realizábamos como tal la actividad. Y entonces se nos hace tan sencillo el decir, pues como no realicé la actividad, como no recibí el ingreso, pues entonces ya no cumplo con mi obligación de hacer. ¿Cuál era mi obligación de hacer? O presentar mis declaraciones, o en todo caso informar que se suspendió la actividad, o de plano darme de baja. Si no se cumple como tal con esta obligación de hacer, también se generan consecuencias. ¿Y cuáles son estas consecuencias? Pudiéramos hablar de consecuencias económicas, multas como tal, y ahorita recientemente, a quienes ya les hayan tocado, porque aparte estoy detectando que fue un programa pues prácticamente masivo, en el que se están imponiendo multas y ya se están yendo a las multas que se establecen en el artículo 82, fracción primera, inciso D. Multas muy elevadas que van alrededor de 14,000, 15,000 pesos por cada una de las obligaciones. Entonces tenemos contribuyentes que tenían la obligación, por ejemplo, de declarar retenciones por salarios, de declarar retenciones por asimilados a salarios, de declarar también su pago provisional de impuestos sobre la renta y de IVA. Y entonces tenemos una multa de 15,000 pesos por cada una de estas obligaciones. Y esto es, ¿por qué? Por no presentar la declaración a tiempo, porque me llega un requerimiento y en ese momento es cuando el contribuyente decía, oye, pues es que yo no realicé ninguna actividad, ¿por qué me está llegando este requerimiento? Ok, lo cumplo, presento mis declaraciones. ¿Qué es lo que estamos viendo en la actualidad? Que ya tenemos estas multas, y ya tenemos estas multas, ¿por qué? Porque ya me dio un requerimiento. Presentó las declaraciones y ¿qué creen? Que vienen otras multas. Y esas otras multas son ahora por haber presentado la obligación fuera de los plazos legales. Entonces, esta omisión del contribuyente ya no nada más van a ser 4 multas, ya tiene 8. Y esto por cada uno de los meses en los cuales no presentó como tal su declaración. Un año tiene 12 meses. Entonces, les decía yo que era buena con matemáticas, antes, ahorita no. Ustedes van a poder hacer la cuenta y van a ver que un contribuyente que ni siquiera realizó una actividad económica, enfrentarse a esta cuantía de multas, imagínense cómo se reciben propiamente en esta sala de urgencias. Y vemos ya de repente hasta conflictos familiares de decir, oye, pero es que ¿por qué no te diste baja? Vamos a perder el patrimonio familiar justamente por este incumplimiento de una obligación meramente de forma. Así de gravosos son los escenarios justamente a los que el contribuyente se enfrenta por el incumplimiento de la obligación. Pero por supuesto que hay instancias a través de asesores particulares, de contadores particulares y también de instituciones como lo es la Procuraduría. Es decir, en este lado, digamos, que nos toca ya apoyar al contribuyente ante esta situación, porque con independencia del error, con independencia de la omisión, pues continuamos siendo, por supuesto, sujetos de derechos, ¿no? Y tenemos que también gozar de los mismos. Hay que identificar en este caso, por ejemplo, este tipo de multas, que ya prácticamente es una contingencia económica para cualquier contribuyente. ¿Qué ilegalidades pudiera tener? A lo mejor vicios meramente formales, o incluso también se han tenido casos, no es la intención comentarlos porque propiamente no se partiría de un incumplimiento, pero bueno, en los que se identificaba que la obligación sí estaba cumplida y más bien era un error propiamente de la autoridad el que se estaban emitiendo como tal, tanto los requerimientos como las multas. Es identificar como tal la situación específica que llevó a ese incumplimiento, pero además verificar ahora el camino a seguir para poder apoyar como tal a estos contribuyentes a que se solvente esta situación. ¿Y qué se requiere para eso? Conocer las figuras propiamente legales, conocer las facilidades que se permiten justamente cuando se encuentra uno en esta situación. ¿Qué pudiera ser? Una reducción de multas, a lo mejor en su caso, y si no, tener que agotar las instancias jurisdiccionales correspondientes. Hasta ahorita hemos platicado
de situaciones a lo mejor meramente de contingencias, pues que afectan patrimonio, cuestiones que afectan pues bienes. Sin embargo, no son las únicas situaciones. Les comentaba, vamos a platicar más de otros temas. Todos aquí hemos escuchado justamente de estas empresas que se dedican a emitir comprobantes fiscales y también de las empresas que la realidad se hizo una práctica generalizada, masiva, que adquirían estos comprobantes, pues porque era mucho más sencillo, ¿no? De alguna manera el efecto implicaba de inmediato el reducir mi base gravable. El impacto como tal de esa práctica lo estamos viendo de años para acá y cada vez se va viendo de alguna manera más gravoso, se va agudizando de alguna forma la tendencia que tienen ya las autoridades a agotar sus facultades de comprobación dirigidas en específico a estos rubros. Incluso hemos detectado que hay el ejercicio de visitas domiciliarias, revisiones de gabinete, revisiones electrónicas, por estos conceptos en específico. ¿Por qué? Porque ya detecté que tuviste operaciones con este contribuyente que está en listado de 69 y en consecuencia vengo a que te regularices. ¿Qué pasa ante esta contingencia? ¿Qué opciones tiene el contribuyente? ¿Por qué? Porque sabemos que la autoridad, se comentaba hace un momento, la regla general es que me puede revisar 5 años hacia atrás. Entonces, en ese escenario, 5 años hacia atrás, donde quiere eliminar el efecto de mis deducciones, ¿en qué impacta? No nada más en esa deducción, sino también en la actualización, en el recargo y en las multas que se generan justamente como sanciones precisamente que la autoridad ya detectó esta práctica. Ante este tipo de contingencias o incluso también aquellos contribuyentes que desafortunadamente habían adquirido una factura, pero resultaba que las demás no, que en las demás sí existía materialidad, sí se había proporcionado el servicio, pero pues aquí sí llega a aplicar el, pues por los pecadores pagan los justos, ¿no? Entonces, ante esta situación, donde ya también la autoridad no se da el abasto a lo mejor de verificar con ese detalle en cuáles sí y en cuáles no, pues el contribuyente ya no enfrenta la contingencia nada más por estas facturas, sino pudiera ser incluso por la generalidad. Y eso es algo que impacta y que impacta no nada más en esa empresa o en esa persona física, sino que son empresas también que pudieran ser generadoras de otros empleos. Y por supuesto que también impacta en ese tipo de economías. En esta situación, en este escenario, nos tocó atender el caso de una persona física. Y lo voy a contextualizar porque mucho de la práctica o muchos de los casos que se detectan van más bien enfocadas en los contribuyentes que le dan el efecto fiscal, justamente por la gravosidad como tal de la cuantía que se genera al momento en el que se determina la omisión y por supuesto el crédito fiscal correspondiente. Sin embargo, en este caso era una persona física que era quien emitía como tal los comprobantes. En este caso quiero señalarles que él sí realizaba la actividad. ¿Cuál fue el problema de esta persona física? Pues que resulta que estaba irregular su domicilio, hubo un ejercicio en el que estuvo facturando ingresos muy elevados. ¿Por qué? Porque tuvo contratos en ese ejercicio en el que efectivamente proporcionó servicios. Sus servicios eran de alguna manera vinculados con la creación de software, con justamente verificar cómo funcionaba este software. Entonces, al ser servicio, el tema ya de la comprobación tangible se hace un tanto más complicada. Y aparte una persona física que desafortunadamente no tenía un asesor o un contador que le apoyara en la presentación de declaraciones. Entonces él lo que vio en ese año fue, yo estoy facturando, yo estoy recibiendo, mi empresa está creciendo, pues la obligación ahorita la dejo un momento de lado. Y el problema es que cuando lo identifican propiamente con estas inconsistencias, porque por supuesto que la autoridad va detectando focos rojos que lo llevan directamente con ciertos contribuyentes, donde ya va de alguna manera asegurando que hubo un incumplimiento. Entonces, ante la omisión de presentación de declaraciones, ante la irregularidad de su domicilio fiscal, van directamente con este contribuyente y le inician el procedimiento de 69B. Esta persona era tan ajena como tal realmente a esta situación y
tal cual lo señalaba hace un momento Luis, de repente parece que uno se agacha y dice, a lo mejor así ya no me van a ver. Y eso creo que fue lo que pasó con este contribuyente que dijo, yo si no volteo a ver al SAT, si no le hago caso, si no le contesto, a lo mejor se va a olvidar de mí. Y eso no pasa, eso no pasa. Entonces, en esta situación, ¿qué fue lo que ocurrió? Se le inicia como tal el procedimiento de 69B, el contribuyente dije, yo no voy a contestar, yo no les voy a decir nada, a lo mejor se les olvida. Concluye como tal el procedimiento y entonces ya tenemos a una persona física en el listado definitivo de 69B. Este ejemplo que les comparto fue previo a la reforma de 2020. ¿Esto por qué? Porque el impacto para él como tal no era la afectación de estar en un listado de 69B. El que se iba a ver afectado, por supuesto, pues eran todas las empresas que habían tenido de alguna manera alguna relación con él o habían celebrado operaciones con él. ¿Dónde viene el impacto para esta persona física? Pues que resulta que en este caso el Servicio de Administración Tributaria, la consecuencia que le genera es decir, ¿sabes qué? Hubo una infracción en todo caso a la regulación fiscal y te ubico en el supuesto de cancelación directa de certificado de sello digital, que era justamente el que teníamos en 2019. Se da la cancelación y entonces este contribuyente prácticamente no puede operar. ¿Y no puede operar por qué? Porque no puede facturar. Y entonces la actividad que es la que le permitía la subsistencia no la puede realizar. Ahí es donde se preocupó este contribuyente. Ahí es donde sí realmente dijo, no, pues ya, ahora sí no puedo hacer que ya no veo al SAT. Ante esta situación incluso intenta presentar en el poco conocimiento que creo que tuvo al respecto un recurso de revocación, o al menos así lo nombró, ¿no? Lo presenta ante el Servicio de Administración Tributaria, pero realmente no cumplía ni siquiera con los requisitos mínimos para que se considerara como tal un recurso de revocación. Realmente el contenido de su escrito era, dame tiempo para que yo me regularice y te acredite que sí realicé las operaciones. Entonces, ante este escenario, ya había agotado además el medio de defensa y de una forma completamente deficiente y estábamos totalmente fuera de los plazos correspondientes. Entonces, se acerca la Procuraduría con esta situación, sabemos del incumplimiento, pero es un incumplimiento como tal que realmente no impactaba en la consecuencia que le estaba generando, no había una proporcionalidad como tal en la consecuencia que le estaba generando. Porque, por supuesto que era acreedor a multas, no había lugar a dudas. Por supuesto que iba a tener que presentar sus declaraciones, regularizar su domicilio, sin lugar a dudas. Pero ya como tal, paralizarle la operación sin la posibilidad, además, en todo caso, de realmente poder reactivar ese certificado de sello digital. Y esto lo comento ¿por qué? Porque la estrategia que se ideó justamente en ese momento, en esta situación que era la que le impactaba, es, ¿sabes qué? El propio procedimiento como tal que regula ya la cancelación del certificado de sello digital te permite presentar un caso de aclaración para que tú sustentes realmente que ya no te encuentras ubicado en el supuesto que generó esa cancelación. Reitero, esto en 2019. Se presenta como tal este caso de aclaración y ¿qué es lo que obtenemos como respuesta? Que realmente ya lo esperábamos. Pues prácticamente la respuesta va en el sentido de, ¿sabes qué? Todo esto que aportaste tenías que haberlo hecho en el procedimiento de 69B. No lo hiciste, ya no es el momento oportuno. Entonces, remítete realmente a la resolución que tienes allá. Con esa respuesta que ha sido un factor importante, una estrategia importante que ha permitido de alguna manera solucionar problemáticas o ofrecer alternativas a los contribuyentes de solución, acudimos propiamente ya a una instancia jurisdiccional a través del juicio contencioso administrativo para impugnar propiamente esta respuesta a ese caso de aclaración. Porque al final del día también existen obligaciones para las autoridades en el sentido de que este tipo de respuestas que impactan, por supuesto, en la situación fiscal de un contribuyente, tiene que venir debidamente fundada y motivada. Y esta respuesta propiamente carecía totalmente justamente de estos dos requisitos. Derivado de ello, afortunadamente se obtuvo una resolución en la que se determina que el Servicio de Administración Tributaria, en esta respuesta como tal,
sí tenía que hacer una valoración, que esa fue la primer puerta importantísima que se logró abrir. Sabes que con independencia de tu procedimiento de 69, aquí estamos hablando de otro procedimiento, el del 17H. Entonces, tú sí estás obligado a hacer una valoración de toda esa información y de toda la documentación que te están aportando para efecto de que se determine si realmente ya se regularizó, ya se subsanó como tal el supuesto que le dio origen a esta irregularidad. Derivado de ello, se tuvo que emitir ya una respuesta por parte del Servicio de Administración Tributaria, haciendo como tal todo ese análisis. Ya se imaginarán la respuesta. También iba de alguna manera confirmando pues que no se estaba subsanando, que esa información no era suficiente. Sin embargo, nos abría nuevamente la puerta de agotar otra vez la instancia jurisdiccional. Ahora, me voy a retrotraer a toda esta historia. ¿Por qué? Porque esto se pudo haber evitado. Este incumplimiento justamente de cuestiones a lo mejor sencillas como era el tener regular mi domicilio fiscal, el haber presentado las declaraciones, el haber enterado el impuesto correspondiente, detonaron todo este escenario para una persona física. ¿Por qué? Porque por supuesto la afectación que implica como tal una restricción o una cancelación de un certificado de sello digital impacta, pero no impacta en la misma medida para una persona física con este tipo de actividad. ¿Por qué? Porque no puede volverse otra persona física, ¿no? Su RFC va a ser su RFC. Y hasta la fecha, como tal, pues no hay un procedimiento claro de, ¿y entonces cómo genero uno nuevo? Y entonces esta persona prácticamente tendría que renunciar como tal a esa actividad. ¿Por qué? Porque ya no va a poder facturar. Entonces, así de grave es justamente la forma en que puede impactar un incumplimiento de cuestiones que si tuviéramos la cultura correspondiente del cumplimiento realmente voluntario, informado, responsable, pudiéramos haberla evitado. Otro de los escenarios también donde creo que sí, pues es donde justamente me aparté totalmente de la idea que tenía yo de la materia fiscal, de que no iba a haber como esta parte sensible. Nos tocó con una persona muy joven, una chica muy joven, y tengo como muy presente porque incluso iba toda la familia con ella, ¿no? Entonces, porque este tipo de situaciones, reitero, no nada más impacta a la persona que se está viendo afectada, sino a su entorno familiar incluso. Entonces, acudía toda la familia cada que tenía una cita con nosotros, la mamá muy preocupada, la chica muy preocupada, su hermana, prácticamente la familia que acudía. ¿Qué fue lo que pasó? Y esto sí es importante. ¿Por qué? Porque de repente en este tipo de escenarios se abusa de la ignorancia de las personas o incluso también de factores económicos, ¿no? Fue una chica que justamente estaba estudiando y buscando poder apoyar de alguna forma económicamente a su familia, encuentra una oferta laboral. Al acudir a la entrevista correspondiente le señalan que efectivamente iba a ser una oferta laboral donde iba a desarrollar una actividad de ventas muy sencilla y lo que requería como tal para poderse incorporar era ir a tramitar su e-firma y entregar como tal su e-firma a la persona que le estaba entrevistando con las claves. Ella dijo, no hay problema, ya me van a contratar, muy contenta. Acude, hace el trámite y entrega la e-firma con las claves. Y de repente esta empresa desaparece. Ella no tenía idea, digamos, del alcance que implica el manejo como tal de este documento electrónico. Entonces, ¿qué pasa? Que con el transcurso del tiempo empieza a recibir notificaciones por parte del Servicio de Administración Tributaria. ¿Qué pasó con esta persona? La dieron de alta como tal, con una actividad empresarial. Se estuvieron emitiendo facturas a su nombre y facturas de cuantías millonarias. Además de eso, de la emisión como tal de estas facturas, la dieron de alta como patrón, con obligaciones además ya de pago prácticamente de aportaciones de seguridad social con N número de trabajadores en el IMSS y en el Infonavit. Afortunadamente,
y digo afortunadamente porque veamos el alcance que puede tener una situación como esta si la autoridad inicia facultades de comprobación, y autoridad voy a englobar Servicio de Administración Tributaria, Infonavit e IMSS. ¿Ante qué contingencia fiscal, económica y familiar se iba a enfrentar esta persona? Una gravosísima. Cuando acude fue derivado únicamente de estos requerimientos donde le está, bueno, ni siquiera eran requerimientos, son los correos donde te invitan a presentar tus declaraciones. No tenían idea realmente lo que señalaban como tal esos correos. Cuando hacemos la revisión propiamente, pues se advierte justamente la emisión de toda esta facturación, que incluso había un par de declaraciones que sí se habían presentado por los primeros meses e incluso se habían pagado. Y derivado del ejercicio de las facultades con que cuenta Prodecon a través del procedimiento de queja, también se detecta del impacto que tenía con las instituciones que les mencionaba, con el IMSS y con el Infonavit. ¿De qué forma se le pudo apoyar a esta persona? Pues prácticamente lo que se hizo, para efecto de no reconocer, porque a lo mejor lo más sencillo era, ¿sabes qué? Revocamos la e-firma, te dan una nueva y entonces cancelamos prácticamente toda esa facturación. Pero lo que no queríamos era hacerlo de una manera que al final, en un momento en el que se le pudiera iniciar como tal facultades de comprobación, que por la cuantía como tal, reitero, de los comprobantes fiscales que se habían emitido, realmente habían encendido focos rojos. Se presenta en primera instancia un caso de aclaración solicitando que a través de la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente se hiciera la cancelación de todos esos comprobantes fiscales, justamente con el señalamiento, con la negativa propiamente de haberse emitido los mismos por parte de esta persona. La respuesta sabemos que iba a ser en el sentido negativo y prácticamente la administración lo que señalaba era, ¿sabes qué? Pues quien tiene en todo caso la obligación de hacer esa cancelación, y eso no nos enfrentábamos todavía ahorita a las modificaciones justamente que impactan en un tema de cancelación de certificado de sello digital, pero bueno, la respuesta fue, contribuyente, hazlo tú, el que lo tiene que hacer eres tú, ok, pero ya teníamos de respaldo justamente esta respuesta. Entonces eso de alguna manera nos permitía apoyarle en regularizar como tal esta situación fiscal. Pero eso no nada más debe de quedar en el tema de voy a cancelar sellos y voy a presentar declaraciones y voy a regularizar, voy a suspender, sino que además también se le canalizaba a las instancias correspondientes para efecto de presentar la denuncia ante quien resultara responsable por el uso indebido justamente de este tipo de información, digamos que es personalísima. De ahí es que de alguna manera también, ya volteando con las otras instituciones, Infonavit e IMSS, se permitió el poder hacer la baja retroactiva de los trabajadores, porque a la fecha como tal no había una determinación de crédito. Entonces, afortunadamente, estuvimos ahora sí que en la parte de las dietas, ¿no? En la medicina del deporte, pero así de complicado puede ser cuando ya se acude ante una situación de prácticamente una falta de pericia o de conocimiento, o el que se nos considere que es como muy sencillo, muy fácil el confiar prácticamente toda nuestra información. Afortunadamente con esta persona se pudo de alguna manera evitar como tal una contingencia, pero no todos son tan afortunados. Y esto me ha tocado verlo también en el área de acuerdos conclusivos. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya es un área un tanto más fría, digamos, de la Prodecon, porque es la única área en la que como tal no somos asesores o no se fungía como tal como un asesor o como un protector, sino propiamente un intermediario. Pero ahí es donde veíamos el impacto cuantificado y el criterio de la autoridad y también la rudeza, digamos, al momento de hacer las observaciones. Se comentaron hace un momento varias de las prácticas justamente recurrentes, ¿no? Este tema de la compra de facturas, pero hay uno que también de alguna manera está en boga, identificado por parte de las autoridades y que está generando muchas contingencias económicas. ¿Cuál es esta estrategia? La de los asimilados a salarios. Y prácticamente esto en qué impacta, y esto lo hemos visto de forma recurrente con empresas y por supuesto también como tal con la persona física que proporcionó el servicio y que en todo caso estaba emitiendo o le estaban emitiendo las facturas como que estaba recibiendo un pago asimilable a salario.
En este escenario, ¿qué es lo que detecta como tal la autoridad o cómo lo observa? Y esto es importante y lo dejo aquí sobre la mesa porque sí vimos estas prácticas en diferentes sectores, no nada más en sectores empresariales, en sectores académicos incluso, que se hacía uso de esta figura. ¿Cuál es la consecuencia para la persona física? 1, se desconoce como tal que ese ingreso corresponda propiamente a esa relación de subordinación con un patrón, digámoslo así. Entonces, al desconocer como tal, la autoridad lo que hace es voltear y revisa cuentas. Y es lo que comentaba al inicio también de la charla. En las cuentas no revisan depósitos en efectivo, revisan todas las cantidades que ingresan justamente y que se reflejan en nuestros estados de cuenta. Aquí había las transferencias como tal de esos pagos de alguna manera que se estaban generando como asimilados a salarios. Pero como ya se estaba de alguna manera señalando que no se había realizado la operación como tal o no se había proporcionado como tal ese servicio personal, entonces sabes que yo considero que todas estas cantidades que están reflejadas dentro de tu cuenta como entradas van a considerarse en su caso, yo los voy a presumir como autoridad fiscal, como ingresos que van a formar parte justamente de tu base gravable. Y entonces a lo mejor hay quien diría, bueno, pero pues ya habían formado parte de la base gravable, ¿no? Porque al final del día pues se habían declarado. Ah, sí, pero el impacto ¿en dónde venía? En la retención. ¿Por qué? Porque al desconocerse como tal justamente esta operación, entonces sabes que esa retención que se supone que te hicieron pues es inexistente. Entonces sí me vas a tener que pagar por todo lo que tienes aquí, porque al no haber retención no hay acreditamiento y entonces me voy sobre la totalidad prácticamente de lo que yo veo reflejado en tus estados de cuenta. Pero no nada más queda ahí, sino como son cantidades que están prácticamente reflejadas y respecto de las cuales yo presumo que son ingresos, pues ¿sabes qué? También voy a presumir que hay un valor de actos o actividades y también me debes IVA. Entonces imaginemos el impacto como tal para estas personas físicas al final del día. Deben una cantidad importante y una cantidad importante no nada más determinada respecto de la omisión, sino además con la consecuencia de los accesorios, actualizaciones, recargos y las sanciones económicas correspondientes. Y no nos hemos metido a hablar de alguna manera también con las consecuencias ya de carácter penal, pero que hemos visto y comentaba hace un momento Luis del porcentaje de bateo del 1%, sin embargo me han tocado casos y me tocó verlos de alguna manera de forma indirecta en la Procuraduría, porque propiamente como tal Prodecon no tiene facultades de defensa en materia penal. Sin embargo, pues del contacto les comentaba con el contribuyente que ahí es justamente donde no se queda de fuera de ninguna manera el ver cara a cara el lado humano justamente y el impacto humano de este incumplimiento. Cuando nos comentaba, oye, ¿sabes qué? Que estoy dentro incluso de facultades de comprobación, ni siquiera han concluido y ¿sabes qué? Ya están como tal solicitando el inicio o el ejercicio de la acción penal. Y a cualquiera de nosotros, creo yo, que nos llamaran o que ya nos veamos ligados a una situación así, al menos yo les juro que no dormiría tranquila. Entonces, ante este tipo de escenarios que pudiéramos evitar, es importante de alguna manera hacer conciencia y reitero parte justamente de lo que comentaba hace un momento Luis, es importante hacer conciencia, uno, de conocer como tal que realmente somos sujetos de obligaciones, de derechos por supuesto, pero también de obligaciones, que la consecuencia de no cumplir como tal con esa obligación puede ser mucho más grave que el beneficio inmediato que yo considero que estoy siendo o que yo estoy generando en ese momento. Entonces hay que tener un balance real y de alguna manera la intención justamente de compartirles pues algunas de estas experiencias pues totalmente reales, digamos, de los casos de las personas que acudían con nosotros, hacer conciencia que en ese balance
tengo realmente que ver el alcance como tal de tomar una decisión, de generar una omisión, y la omisión me refiero incluso al no informarme propiamente. Entonces, para aquellas personas justamente que nos hacen el favor de acompañarnos aquí o que nos permiten de alguna manera tener contacto con ustedes a través de las redes sociales de Yes Intelectual, la invitación es esa. Por favor, generemos realmente una cultura contributiva de prevención, de conocimiento, del acercamiento como tal con los asesores. Creo que hemos escuchado seguramente todos que de repente dicen, no, ya no se va a necesitar a los contadores. Por supuesto que no. Los contadores, los abogados se requieren prácticamente en la actividad diaria. Y también, por supuesto, con el compromiso y con la responsabilidad que se requiere como tal en el desarrollo de la profesión en esta rama. Pero como contribuyentes, también seamos conscientes que esa falta justamente de interés en conocer realmente la obligación nos va a detonar consecuencias como las que les he podido compartir, que afortunadamente han tenido una solución, sí han tenido una solución, pero ¿a costa de qué? ¿A costa de cuánta intranquilidad? ¿A costa de cuánta incertidumbre de qué es lo que va a pasar con mi patrimonio? Les comparto un último escenario. Ya no fue tal vez tan gravoso, tan sensible como el de esta chica, pero que también se genera y que impacta totalmente y que refleja justamente la situación de la pérdida del patrimonio. Un contribuyente que como tal tenía un adeudo fiscal determinado, le fue notificado, tuvo conocimiento y en el mismo sentido fue como, yo creo que si no volteo a ver al SAT, a lo mejor no me va a encontrar, no me va a cobrar, no se va a dar cuenta. Hizo cambios de domicilio incluso, pero nunca informó como tal al Servicio de Administración Tributaria. Entonces, en este escenario, el SAT va a cobrar sí o sí, eso es lo que va a buscar. ¿Qué es lo que pasa? Pues que hacen una revisión en todo caso de cuáles son los bienes inmuebles que tenía este contribuyente y detectan que tenía un terreno. Este contribuyente, ¿saben cómo se enteró de la afectación que tenía su terreno? Pues una vez que pasaba por ahí, justamente vio un letrero del entonces SAE, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, donde prácticamente ya estaba para subasta ese terreno. Entonces, si ya está para subasta, quiero que veamos todos los pasos prácticamente que tuvieron que agotarse para llegar hasta este punto. Determinación de crédito, no se impugnó ese crédito o si se impugnó prácticamente ya estaba firme. Se agotó todo un procedimiento de cobro, pero como el contribuyente nunca informó de sus cambios de domicilio, pues entonces todas las notificaciones como tal se agotaron a través de estrados. Entonces, esto también lo comento y hago un paréntesis. El tema del domicilio fiscal no nada más es certeza para la autoridad, es certeza para nosotros justamente de que vamos a tener ese contacto con el contribuyente. Ahorita ya por supuesto que se hace más bien un uso mucho más generalizado de los medios electrónicos, pero también un tema tan sencillo como es el domicilio fiscal nos puede impactar en muchísimos escenarios gravosos para el contribuyente. En este caso, reitero, se tuvo que agotar todo este procedimiento prácticamente de cobro sin notificarle en ningún momento de forma personal. Es decir, él nunca se enteró como tal que le estaban requiriendo de cobro, que ya le habían embargado ese inmueble y que incluso ya se había adjudicado por parte del Servicio de Administración Tributaria. Es decir, el SAT ya se había cobrado ese crédito. Ese terreno ya no era del contribuyente, ya prácticamente estaba para administración del SAE, para la subasta correspondiente. ¿Cómo se pudo apoyar? Cuando acude prácticamente a Prodecon, nos refiere, digamos, esta situación, nosotros investigamos prácticamente todos estos pasos, digamos, que ahorita les comentaba, y vimos que dentro de pues este procedimiento como tal había un factor que de alguna manera permitía apoyar al contribuyente. ¿Cuál era este factor? El matrimonio, aunque uno no lo crea, el matrimonio. Estaba casado y en este caso estaba casado por sociedad conyugal. Entonces, ¿esto qué implicaba? Que también de este procedimiento de cobro,
como su esposa tenía el 50%, se le tenía que haber informado. Y al no habérsele informado de ninguna manera a ella, había un vicio de ilegalidad justamente en este procedimiento. Ahora, quiero acotar, el contribuyente, desde que acude a Prodecon, reconoce justamente la existencia del adeudo. Entonces, no es una estrategia para de alguna manera evitar el cobro que le correspondía al fisco, pero sí evitar el impacto como tal en el patrimonio, porque sabemos que cuando se hace una evaluación como tal de un inmueble, por supuesto que no es equiparable al valor real. En este escenario, dentro de la negociación que se pudo hacer, además de agotar la instancia jurisdiccional correspondiente, el contribuyente decía: yo prefiero pagar el adeudo con los accesorios correspondientes, pero recuperar mi inmueble. Afortunadamente fue posible a través de la figura de la tercería, porque en este caso fue la esposa, digamos, quien tuvo que acudir a la instancia jurisdiccional y de alguna manera obtener una resolución donde se advertía esta ilegalidad del procedimiento de cobro. No impactó en el crédito, porque ese efectivamente lo debía, pero sí en el procedimiento como tal de cobro. Ello que permitió que el contribuyente, en lugar de pagar con su inmueble, pues pagara, por supuesto, ya la cantidad como tal y recuperar, en este caso, el terreno que le correspondía. Entonces, son un par, por supuesto, de los múltiples escenarios y de las múltiples consecuencias a las cuales se puede enfrentar un contribuyente derivado del incumplimiento de la obligación. Quiero concluir, reitero, con la invitación como tal a todos quienes nos escuchan de generar justamente esa cultura contributiva, de que realmente asumamos el papel que tenemos de responsabilidad social, de cumplir con esa obligación y cumplir con una obligación informada. Hacer la invitación, por supuesto, a la participación que se hace a través de foros como el que nos permite Jessica, el que tengamos el acercamiento y la confianza también con los asesores, con los contadores y, por supuesto, con instituciones como la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Les agradezco muchísimo la invitación, su atención y quedo atenta si hubiera alguna duda. Gracias. Tengo 2 preguntas en línea y también hago la invitación a quienes estamos aquí para saber si tienen alguna duda. Dice: qué pena que una persona tan sensible y empática como usted ya no trabaje en la Prodecon. Pero sigo fuera, entonces nos pueden contactar. Le deseo suerte en sus nuevas actividades. Le saludo desde Querétaro, Salvador Hurtado. Muchas gracias, un saludo igualmente. Dice: ¿cuál será su rol profesional ahora que está trabajando con la iniciativa privada en beneficio de la cultura tributaria? Saludos desde Jalisco, Luis Ramos. ¿Se vale el comercial, contadora? Sí, pues muchas gracias, Luis. Sí, mi amigo. No, no es cierto, no lo conozco, ¿eh? No, pues digo, afortunadamente no es la intención, por supuesto, aprovechar o abusar del espacio que se me brinda, pero la intención, y yo me voy y me fui prácticamente de Prodecon enamorada de la institución, pero todos buscamos también un equilibrio en la vida, ¿no? Y mi equilibrio en la vida ya me requería atención a mi situación personal y tiempo, prácticamente tiempo, pero eso por supuesto que no genera que yo deje de lado la actividad profesional que a mí me ha dado, pues no nada más por supuesto facilidades, digamos, de llevar el sustento a casa, sino una gran satisfacción personal y profesional. Entonces, pues digo, no quiero hacer como tal el comercial, pero bueno, si me quieren contactar, sí, adelante. ¿Dónde muchas gracias. Me pueden escribir, continuamos prácticamente con la labor de asesoría y por supuesto con el compromiso de defensa de los contribuyentes. Me pueden escribir a Lérida Rodríguez, todo con minúsculas, sin acentos, @jacuri.mx, ahí me pueden contactar, y si no, es muy fácil encontrarme en LinkedIn y prácticamente ahí también están los datos de contacto. Será un gusto, por supuesto, el poderles apoyar, ya digamos, ya de forma independiente, no como parte de Prodecon, pero por supuesto con el compromiso de seguir apoyando al contribuyente. Muchas gracias. Gracias. Pues si no tienen alguna pregunta, contadora Lérida Rodríguez Pastrana, le hago entrega de su reconocimiento. Muchísimas gracias. Por el excelente ponencia. Muchas gracias, al contrario, siempre agradecida por la invitación. No, gracias a ti.
Vamos a un corte y regresamos con la siguiente ponencia. Gracias.